Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales itelatino.net y patrocinado por Modus. Ya sabéis que sin nuestros sponsors no sería posible, pues bueno, estos webinars como el que tenemos hoy. Que hoy vamos a hablar de una herramienta de Business Intelligence, más específicamente de IBM Cognos. Como veis ahí en el título, bueno, IBM Cognos gratuito y para usuarios de negocio. Vamos a ver que nos explique nuestro experto de hoy cómo es eso de gratuito. Así que yo antes de presentar a nuestro experto, pues simplemente recordaros que tenéis ahí el panel de control con una ventanita que pone preguntas. Ahí podéis escribir cualquier pregunta que tengáis y al final del webinar yo se las leeré a Antonio. Si preferís abrir, que os abra el micro, le dais a levantar la mano, un icono que tenéis ahí en el panel de control también, y yo sabré que queréis que os abra el micro para hacer la pregunta por voz. Bueno, yo no me he presentado, soy Juan Alguacil desde las oficinas de IT Latino aquí en Madrid y hoy nos va a hablar de IBM Cognos Antonio del Olmo, que es consultor técnico de Modus. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hemos tenido un pequeño problemilla con su cámara que no la hemos podido configurar, pero bueno, le escuchamos perfectamente, vemos su presentación, así que todo tuyo, Antonio, cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, primero buenos días a todos. Y bueno, yo voy a ser el ponente de este webinar que hemos titulado así, BI gratuito para usuarios de negocio con IBM Cognos. He puesto gratuito entre comillas, pero bueno, después veréis que hay distintas versiones y que realmente sí que hay una versión gratuita. Esta es la agenda que tenemos para este webinar. Os voy a explicar un poquillo los puntos y qué vamos a hablar en todos ellos. El primero es qué necesita un usuario no experto en tecnologías de la información. Pues bueno, aquí vamos a intentar dar un poquito nuestra visión sobre a qué usuarios les puede interesar esta herramienta y qué problemas tienen actualmente y qué es lo que necesitan, ¿vale? Entonces, para ver un poquito dónde puede encajar todo esto para distintos tipos de usuarios. En el segundo punto lo que vamos a ver es un poco la visión de la evolución de todas estas herramientas de BI, cómo han ido evolucionando por distintas vías. Una de ellas ha sido hacia soluciones autónomas. Ahora casi todos los fabricantes cuentan con soluciones muy sencillas para que los usuarios puedan crear sus propios análisis y puedan sacar provecho de esos datos que tienen ahí guardados y que de momento no están utilizando. En el tercer punto ya vamos a entrar un poquito con las herramientas que vamos a presentar. En concreto vamos a entrar con Cognos Insight, ¿vale?, que pertenece a la suite de IBM Cognos. Y bueno, vamos a ver un poquito las utilidades, la filosofía que han tomado para implementar esta herramienta y un poquito los distintos módulos que tiene. En el cuarto punto vamos a ver qué es y dónde puede ayudarme con los Insights. Aquí lo que queremos hacer es hacer ver dónde puede encajar esta herramienta, a quién le puede encajar. Realmente es muy versátil y puede ser utilizada en un montón de soluciones, en un montón de problemas. Queremos hacer ver un poquito dónde se puede llevar a cabo. En el punto 5 lo que vamos a hacer es una pequeña demostración de la herramienta, pues para que veáis un poquito cómo se puede trabajar con ella de una forma bastante rápida y fácil. En el punto 6 lo que vamos a hacer es ver las diferencias de las distintas versiones. Hay una versión gratuita y hay dos versiones de pago. Vamos a ver las diferencias entre ellas. Realmente hay una que es muy económica y hay otra que se integra ya con la suite completa de IBM Cognos. Y bueno, y después tenemos el punto 7, donde, aunque espero explicar bien todo lo que quiero haceros llegar, pues tenemos una ronda de preguntas por si tuvieseis alguna duda. Vale, después de esto lo que voy a hacer es una breve introducción de la empresa para contaros un poquito quiénes somos y cómo trabajamos y después ya empezamos con el guión de la agenda. Vale, la empresa es Modus, actualmente tenemos oficina tanto en Madrid como en Lisboa y bueno, inicialmente Modus nació especializada en el mundo del BI, únicamente con reporting, análisis,
todo de reporting. Poco a poco, y como la necesidad del mercado pues era la que era, pues nos fuimos extendiendo un poquito hacia otras áreas. Están también muy ligados con el BI, pero forman parte de otras áreas como la integración de datos, la calidad del dato, el Master Data Management. Entonces, bueno, actualmente tenemos más de 80 consultores, los cuales están especializados en una o varias herramientas de todas estas áreas. Vale, aquí lo podemos ver un poquito mejor, la actividad que tenemos. Inicialmente nacimos con el Business Analytics, pero poco a poco pues, nos fuimos expandiendo hacia la integración de datos, el Data Warehousing, la integración de aplicaciones, donde no tiene que interactuar por norma el Business Analytics ni una base de datos. Simplemente integrar aplicaciones se puede hacer con cualquier herramienta de Data Integration. Y bueno, y una cosa que está muy de moda ahora, que es muy solicitada, que es el Social Media Analytics, el medir el sentimiento que tienen los usuarios hacia ti, tanto en redes sociales como en blogs. Pues bueno, ahora está muy de moda poner comentarios en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en blogs, sobre los productos, sobre empresas. Entonces es un medio para poder medir ese sentimiento que los usuarios tienen hacia el producto que le estás ofreciendo, hacia tu compañía, bueno, etcétera. Aquí tenemos un poco la hoja de los servicios que ofrecemos. Es más o menos lo que he comentado antes. ¿Vale? Así que vamos a empezar ya con el primer punto de la agenda del webinar. Se titula ¿Qué necesita un usuario y un experto en tecnologías de la información? Y aquí lo separamos como en dos puntos. ¿Vale? El primero es ¿quién es? ¿Quién es este usuario? Bueno, pues es un usuario de negocio. Es un usuario que realmente sabe cómo tiene que ir su negocio y sabe medir esos indicadores que le indican si su negocio va bien o va mal. Este usuario no necesariamente pues, tiene que saber de informática. No necesita gastar tiempo durante 2 semanas para aprender una herramienta de reporting para poder analizar sus datos. No es necesario. Él simplemente tiene que analizar esos datos de una forma rápida. O sea, ¿qué necesita? Necesita una herramienta sencilla. Una herramienta sencilla con la que poder analizar pues, todos estos KPIs, todas estas métricas que él sabe que existen en su negocio y él sabe dónde tienen que estar para coger un poco el timón y llevarlo por buen camino. Necesita una aplicación con la que poder realizar análisis y compartir información. Este es otro de los puntos fuertes de cualquier herramienta de BI. Si nosotros analizamos una información, llegamos a una conclusión, si esa conclusión no la podemos compartir, pues al final se queda un poco en agua de borrajas. Necesitamos compartir esa información y con todos nuestros compañeros de equipo, con los superiores, pues para poder llegar a decisiones conjuntas sobre esos valores que estamos analizando. Vale, en el punto 2 queremos hacer ver un poquito hacia dónde ha evolucionado todo este mundo del BI. El BI se introdujo bastante tarde en España, pero llegó por necesidad de medir las cosas. Dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, estas aplicaciones nacieron con este lema como estandarte. Y bueno, todo ha ido evolucionando. Al principio, cuando aparecieron estas herramientas, pues eran herramientas bastante complejas, necesitaban de tanto personas de negocio como personas técnicas, porque había que implementar por debajo una capa bastante grande de modelo de datos, con script de carga, con definiendo cuáles eran los atributos, cuáles eran las métricas. Pues bueno, necesitaba una persona que sí que tuviese conocimientos en informática para poder realizar toda esta labor y que finalmente un usuario pudiese ver toda esa información que le era útil. Poco a poco, pues esta vía ha ido cambiando, se ha reorientado por varios caminos. Uno de ellos fue por la gran cantidad de datos que tienen. Normalmente los análisis se realizan sobre una gran cantidad de datos, pero normalmente no hay que ver esa gran cantidad de datos. Lo que necesitamos es ver una agregación de todos esos datos y ver unos indicadores comunes que de un vistazo rápido yo pueda ver qué vía de mi negocio va mal, qué vía de mi negocio va bien, dónde tendría que hacer más esfuerzo por mejorar. Pues bueno, eso es lo que principalmente nos mostraban las herramientas en un inicio.
Poco a poco se le fue dando valor y desde toda esa información se incluyeron mapas de navegación, se incluyeron enlaces drill down para poder ir bajando en la información que nos era relevante para identificar exactamente cuál era el problema. También por esto, por la cantidad de datos que se necesita analizar, se incluyó también en las herramientas de BI el análisis OLAP. Seguro que a todos os suenan los famosos cubos. Pues bueno, esto se incluyó un poquito porque con gran cantidad de datos nos da la apariencia de tener la información totalmente online. Y además la información está jerarquizada, está toda íntimamente ligada y podemos jugar mucho con toda esa información devolviéndonos resultados pues en un tiempo muy pequeño. También por esta vía se ha seguido evolucionando hasta hoy que está muy de moda el mundo del Big Data. Realmente mucha gente se pregunta qué es, pocos contestan, pero bueno, que sepáis que IBM Cognos también está preparado para conectarse directamente a este mundo y analizar los datos en caliente desde Big Data con conectores de Hive, de BigSQL, de Pig, bueno, con las tecnologías más comúnmente utilizadas. Por otro lado, queremos comentar un poquito lo que atañe ya a este webinar, que es otra vía que se han ido tomando los distintos fabricantes de herramientas de BI, que es a crear herramientas muy sencillas con las que un usuario, sin tener conocimiento de informática, simplemente con gestos bastante intuitivos, con pinchar, arrastrar, hacer doble clic, pues pueda crear su propio análisis. Su propio análisis, cuando hablamos de análisis, cuadro de mando, informe, bueno, hablamos un poquito de todo, ¿vale? Pero lo que iba comentando, son herramientas muy sencillas con las que cualquier tipo de usuario y casi sin curva de aprendizaje, pues sería capaz de analizar esos datos que le llegan, bien por fichero, bien en base de datos, que están en algún sitio y que le pueden dar información muy útil y que normalmente pues está realizando pues o con una herramienta que se ha descargado, se ha buscado él mismo, o con la herramienta de reporting por excelencia, que es el Excel. Bueno, pues un poquito para ver toda esa problemática. Vamos a ver el tercer punto. Aquí vemos unos ejemplos de soluciones autónomas. Este en concreto es Business Insight, ¿vale? Es un ejemplo de informes que se pueden llegar a hacer con ello. Después, de todas formas, en la demostración, pues vamos a ver un poquito mejor cómo podemos llegar a todo esto. Vamos a entrar ya en el punto 3, que es la introducción a Cognos BI y Cognos Insight, ¿vale? Os presento Cognos Insight como un módulo totalmente independiente de Cognos BI, aunque está integrado en él. Ahora después veremos las diferencias de versiones, pero es una aplicación muy útil a la hora de analizar información de una forma rápida, información sobre todo que a lo mejor le llega al usuario en formato de fichero o le llega por otra vía, y es información que no está, o bien no está en el sistema, porque es una información muy nueva o demasiado pequeña o no encaja, es demasiado heterogénea con otros datos para encajarla en algún modelo, o bien porque la compañía todavía no hay una herramienta de BI y directamente están mirando los datos un poco a ojo y bueno, pues es una herramienta bastante buena para empezar a analizar toda la información. Esto es un poquito en lo que se basa sobre todo en interactuación del usuario con los datos. Y tiene como 4 elementos principales: el acceso, el análisis, la visualización y el equipo. ¿Vale? Vamos a ir explicando una a una. Lo primero es el acceso. El acceso quiere decir que yo tenga acceso rápido a todos esos datos, que no necesite tener una labor compleja como crear un script para importarme los datos desde un fichero o desde una base de datos. Y bueno, facilitar un poquito todo esto. Aquí tenemos el drag and drop, que directamente cogiendo un fichero y soltándolo sobre la herramienta, pues la propia herramienta tiene la inteligencia para definir pues qué datos son los que realmente son interesantes, como las medidas. Entonces los coloca como métricas para poder ser agregables, para poder hacer la media, para poder hacer cálculos con ellos. Y determina también cuáles son los adjetivos de estas métricas, los atributos. Pasamos al análisis. El análisis de todos estos datos es muy fácil con esta herramienta. ¿Por qué?
porque una vez que el motor de inteligencia de esta herramienta ha definido cuáles son los atributos y cuáles son las métricas, pues puedes jugar mucho con ello, puedes jugar como si fuese un cubo, es prácticamente un cubo, aunque no es exactamente así como lo trata, pero se puede jugar con todos estos datos y vamos, es muy versátil. La visualización, todas estas herramientas de BI, a quién estaban orientadas en su inicio, estaban orientadas a directores de negocio, estaba orientado a gente que podía tomar decisiones. Entonces, deben tener una gran componente de diseño y de presentación de datos. Es decir, pues los textos tienen muchos tipos diferentes de fuentes, de tamaños, colores, se pueden incluir imágenes, se pueden incluir páginas web, se pueden incluir elementos XML, JavaScript. Hay mucha componente de diseño para poder dejar los datos muy ordenados y muy presentables, que es al final lo que al principio entra por el ojo. Por último, tenemos el equipo. Lo realmente necesario de todos estos análisis es poder compartir todas esas conclusiones, todos esos análisis que hemos realizado sobre nuestros datos y compartir pues decisiones que a priori se pueden tomar para que la línea de negocio pues siga por el camino correcto. Aquí tenemos un poco las propiedades de cada uno de ellos. Podemos importar y combinar sin necesidad de scripts complejos. Es decir, podemos extraer datos tanto de ficheros locales, simplemente cogiendo el fichero y colocándolo en la herramienta. Podemos extraer información de bases de datos, siempre con ODBC. Incluso se conecta directamente, tanto con informes como con paquetes de la herramienta de IBM Cognos. Entonces, análisis que ya existen, que ya están predefinidos, que los han definido, ha sido definido por un técnico mediante un modelo de datos, pues también lo podemos utilizar como un origen de datos para nuestro análisis en Cognos Insight. A partir de esto, lo que podemos hacer es enriquecer ese análisis. Con todos estos datos, nosotros podemos realizar cálculos, comparaciones, agregaciones, podemos hacer roll-up en dimensiones de tiempo, se pueden hacer bastantes operaciones. Hay definidas unas operaciones, que son las más comúnmente utilizadas, pero aparte de esas, pues tenemos la opción de editar nosotros totalmente el cálculo para poder realizar la ecuación que nosotros necesitemos. Uno de los puntos fuertes de esta herramienta es que implementa el what if, el qué pasaría si. Podemos plantear escenarios de qué pasaría si en lugar de haber vendido 10.000 hubiese vendido 50.000 en esta oficina. Bueno, pues toda la información del análisis se recalcula en función a ese valor que yo estoy poniendo. Entonces podemos plantear escenarios que nos pueden dar una visión de qué medidas tenemos que tomar en nuestro negocio para que vaya por donde queramos. Y además se pueden hacer anotaciones y comentarios para compartir. Esto iría un poco más en la pestaña de Team. Estos análisis nos permiten incluir columnas donde poner anotaciones y comentarios, donde al enviárselo a compañeros, pues ellos vean nuestros comentarios y puedan interactuar con ellos. Analizar. La forma de analizar es bastante sencilla. Como he comentado antes, suele ser con gestos intuitivos, pues pinchar, arrastrar. Lo que hago es importar los datos. Si hago clic en un valor, lo que hago es filtrar por él. Si hago doble clic, lo que hago es navegar en esa dimensión, en esa jerarquía. Bueno, es bastante sencillo y está bastante bien definido el cómo trabajar y cómo analizar la información. Se pueden definir diferentes escenarios con la misma información. Se pueden editar distintos análisis en un mismo espacio de trabajo. Incluso puedo crear escenarios predictivos o escenarios de what if, a la vez que veo el análisis de la información real, de la información que está extraída del origen de datos directamente. Hay comparaciones automáticas de métricas. Estos son cálculos que ya vienen predefinidos, donde yo puedo hacer el porcentaje del total o puedo ver el cumplimiento que existe de una métrica respecto de otra. El Change on Fly se refiere al cambio de grupos y de jerarquías directamente. Directamente en el informe yo puedo crear grupos personalizados o jerarquías personalizadas y toda la información se refresca en función a esto que he realizado.
Filtros de búsqueda mediante escritura. Bueno, esto es buscar filtros escribiendo qué es lo que quiero filtrar. Si no hay acceso directo a los filtros, haciendo clic en él y toda la información se filtraría por ella. Y aquí, bueno, un poco el lema que tiene Cognos Insight, que es dibuja los datos, analiza y publica un cuadro de mando en 60 segundos. Pues la verdad es que si sabemos a lo que queremos llegar, el análisis se puede realizar bastante rápido y puede ser bastante provechoso. Fácil control. Tiene un set variado de tipos de gráficos. La verdad es que tiene un conjunto de gráficos que suelen ser los más utilizados, pero en cada release del producto pues van incluyendo tipos de gráficos nuevos que son fáciles de utilizar y son muy presentables. Tienen una componente de diseño muy grande. Los mapas de navegación se refiere a navegar entre los niveles de detalle de estos datos que están relacionados, de estas jerarquías. Pues, por ejemplo, si estamos viendo la información a nivel de país, podría fácilmente navegar a ver las oficinas de ese país, a ver los empleados de esa oficina, podría llegar al detalle de lo que ha vendido cada empleado en cada fecha, de qué producto. Bueno, los mapas de navegación pueden llegar a ser muy complejos, pero nos ayudan mucho para poder identificar esos problemas que identificamos inicialmente a alto nivel, pero tenemos que llegar hasta el mayor nivel de detalle para poder ver dónde está el problema. Y bueno, hay total control sobre el layout. Esto significa que bueno, vienen algunos estilos ya predefinidos para aplicar sobre estos informes, pero podemos utilizar cualquier estilo que nosotros creemos. Se pueden crear en XML o se pueden crear con una imagen que yo tenga y la puedo colocar de fondo en cualquiera de los análisis. Y por último, el compartir. Compartir es vital. Realmente es vital. Es vital compartir con mis compañeros y compartir con mi responsable todo ese análisis, todas esas conclusiones que yo he sacado analizando los datos con esta herramienta. Podemos compartir las anotaciones, extender a otras plataformas automáticamente y, sobre todo, lo más importante, es accesible vía otras plataformas como Excel, como móvil. Esta aplicación la podemos abrir tanto desde iOS como desde Android, desde página web, si lo tenemos conectado con la suite de Cognos, pues provee una interfaz con la que el usuario amigablemente puede ver toda esta información. ¿Qué es y dónde puede ayudarme Cognos Insight? Bueno, pues en este punto podemos plantear varias opciones. La primera es ese usuario de negocio de una gran compañía, donde ellos tienen una herramienta de BI, pero esa herramienta de BI normalmente para los proyectos que están incluidos en ella requieren de personal técnico que defina todos esos atributos, defina todas esas métricas, defina el modelo de datos con el que el usuario va a poder trabajar. Normalmente esos proyectos suelen ser proyectos más o menos grandes. Un usuario de negocio de un departamento al que le llega un fichero o por correo electrónico o por FTP y realmente esos datos, él sabe que puede analizar esa información y sacar provecho de ella porque conoce su negocio mejor que nadie, pero esa información es muy heterogénea, no la puede mezclar con una información que ya está metida en el sistema, en el Data Warehouse, o no cumple los requisitos para incluirlo como proyecto para la herramienta de BI y no va a tener nunca un informe en la herramienta de BI para poder ver esa información. Bueno, pues en lugar de analizar esa información con Excel o con una herramienta que se haya descargado, pues puede utilizar este tipo de herramientas que le va a ser muy útil para no gastar tanto tiempo en realizar esos análisis que está realizando y para hacerlo de una forma más rápida y más eficiente y poder sacar provecho de esos datos. Otro escenario sería ese usuario que todavía no ha entrado en el mundo del BI y está pensándose cómo entrar y por dónde entrar. Estas herramientas suelen ser bastante caras, suelen ser bastante costosas, requieren bastante hardware. Hay algunas herramientas que directamente pues tiran de memoria RAM y si no tenemos 256 megas de memoria RAM, pues no vamos a poder analizar la información que tenemos en nuestro sistema. Bueno, pues esta es una buena herramienta para empezar a analizar toda esa información y poder entrar poco a poco a analizar los datos y a tomar decisiones en nuestro negocio. Vale, vamos al punto 5, que es analiza tus datos rápido y fácil. Vamos a
hacer aquí, dice pase de los datos en bruto a analizar y publicar cuadros de mando en menos de 60 segundos, permitiéndole a usted o a sus colegas actuar de forma inmediata. Vamos a ver aquí un poco una demostración de la aplicación. ¿Veis mi pantalla, Juan? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, Antonio. Adelante. Vale. Bueno, aquí tenemos la versión Cognos Insight, ¿vale? Es una aplicación standalone, es una aplicación independiente, se instala en cada sistema por separado. Lo que vamos a hacer es analizar la información de un fichero CSV que tengo aquí con una información bastante sencilla. Ahora vamos a ver un poquito el esquema de esta información. Este es el entorno de trabajo de esta herramienta. Como veis aquí lo que me dice es coge tu fichero de cualquiera de estas extensiones, de estos tipos, suéltalo aquí que yo voy a leer toda la información y voy a intentar identificar cuáles son las dimensiones, cuáles son las métricas que tú quieres medir y te lo voy a dejar todo preparado para que lo analices. Nosotros en primera instancia lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo informe, vamos a insertar un título, vamos a poner análisis de presupuesto, ya que en el fichero que nosotros que vamos a utilizar lo que tenemos es un conjunto de ventas que se han realizado de productos y por otro lado tenemos el presupuesto que se había realizado para cada uno de esos empleados. Como veis aquí en la inserción, la componente de diseño se pueden insertar imágenes, se pueden insertar directamente páginas web, se pueden insertar botones de acción, como acciones como recargar la información, enviar informes por correo electrónico, ¿vale? Y podemos incluir nuevos análisis sobre la misma información. Vamos a incluir una imagen, vamos a hacer así un análisis un poco rápido. Vale, vamos a meter dos imagencitas, una por un lado, otra por otro. Yo realmente tengo poco gusto para estas cosas, o sea que si queda un poco mal es ya cosa mía. Vale, lo que contaba antes del control total del layout significa que nosotros directamente tenemos unos estilos para aplicarle como plantillas, pero si queremos podemos utilizar cualquier otro, podemos utilizar cualquier imagen de fondo que tengamos, incluso podemos crear estilos predefinidos en formato XML y utilizarlos en nuestros informes. Bueno, por un lado tenemos esta parte. Lo que vamos a hacer ahora es coger el fichero y soltarlo directamente en el entorno de trabajo. Ahora mismo la herramienta lo que va a hacer es definir qué valores de este fichero son métricas, qué valores son dimensiones y me lo pinta en un inicio, pues poniéndome, por ejemplo, aquí he identificado que la fecha, que es una dimensión donde me ha colocado 2014 los trimestres y debajo de los trimestres me ha colocado los meses. Me ha identificado como medidas tanto las ventas como el presupuesto y bueno, aquí me ha puesto una cuenta, que esto es un cálculo que siempre hace por defecto, que es el número de registros que influyen en este presupuesto y en esta medida. ¿Vale? De momento este lo vamos a ocultar. Y aquí a la derecha me deja preparadas las otras tres dimensiones que él ha encontrado. Una de las dimensiones es el estado en el que se ha realizado la venta. Otra es el empleado que ha realizado esta venta. Y otra es el producto que ha vendido. ¿Vale? O sea, un empleado vendiendo productos en una fecha ha obtenido estos valores. Este es el valor de ventas y este es el valor de presupuesto. Como veis, vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Como veis, directamente me crea dos valores, uno en tabla cruzada y otro en gráfico. El gráfico es muy personalizable. Aquí tenemos todos los tipos de gráfico que existen, vamos a poner por líneas, tipo tarta, de barras estacadas, de área. Pues bueno, hay un montón y cada uno de ellos pues tiene un montón de opciones a su vez para poder ponerlo del color que necesitemos. Si los queremos comparar por registros o los queremos comparar por columnas, pues es muy configurable.
Como hemos dicho antes, toda la información que aquí se muestra, yo puedo interactuar con ella como si fuese un análisis SOLAP. O sea, esta información de productos, yo directamente la puedo arrastrar al área de las columnas y yo tanto las ventas como los presupuestos se me desglosarían por cada uno de los productos que yo tengo, por audio y vídeo, por home, computers. Bueno, vería la suma de todos ellos, en concreto para estas fechas. Como tengo el mapa de navegación creado con las fechas, lo ha creado directamente porque ha determinado que ese campo era una fecha, yo puedo ir desglosando cada uno de los meses e ir viendo la información de cada uno de ellos. Todos los gráficos que están en la parte de abajo se van refrescando con toda esta información. En cualquier momento yo puedo ocultar la información y dejar visible únicamente aquello que yo quiero. Vamos a dejarnos poca información para que sea fácilmente visible entre los gráficos y la tabla cruzada y poder ir trabajando con ella. He comentado antes que podíamos realizar cálculos, comparativas. Realmente es bastante sencillo. Simplemente seleccionando las medidas que yo quiero utilizar para todos estos cálculos, si yo me voy a Calculate, aquí veo un poco las operaciones pues, más comunes. Veo la suma, la resta, la multiplicación, la división, suma, máximo, mínimo, y aquí abajo veo la comparación. La comparación lo que hace es crearme un indicador, un semáforo, de cómo está yendo estas ventas respecto a este presupuesto. Pues en concreto, en nuestro caso, vemos que los presupuestos han sido un poco elevados este año y nadie lo ha cumplido en ninguno de los productos. Este cálculo, igual que lo ha realizado, lo podemos editar, ¿vale? Aquí ya entraría en modo edición, que ya es un poco más complejo que soltar arrastrar, pero tampoco tiene mucho. Nosotros aquí vemos que lo que está haciendo es ponerle en rojo si sobrepasa el 10% de más. Pues esto lo podríamos recalcular a un 50%, pues para hacer mis valores un poco más medibles. Toda la información directamente se recalcula con estos valores que yo voy modificando. Otra cosa que habíamos comentado en la presentación y que realmente es un punto fuerte de Cognos Insight es el poder insertar directamente medidas con las que los distintos compañeros míos puedan incluir sus valores. Yo podría poner aquí un campo de presupuesto y, por ejemplo, cada responsable de cada producto ir presupuestando su producto en concreto. Yo puedo decir que en audio y vídeo en 2014 pues tengo que vender 9 millones. Esto lo que hace es extender este presupuesto por la misma relación que tienen las ventas y el presupuesto a todos sus hijos. Si yo veo este presupuesto ha sido repartido entre el primer trimestre y el segundo trimestre de una forma igual que está repartida las ventas y me lo reparte entre todos y cada uno de los días de este mes de forma igual. Con estos valores que podría hacer yo lo que puedo hacer es ahora comparar con este presupuesto que estamos insertando. Tengo la comparación contra el presupuesto real y contra el presupuesto que yo creo que debería tener cada uno de los productos. Yo este informe lo puedo guardar y enviárselo al responsable de Home, el cual va a incluir el presupuesto de su producto. Y toda esta información se va a ir refrescando y vamos a ir creando poco a poco pues, un escenario donde va a ser muy fácil de ver qué presupuestos tenemos que encajar con qué ventas para mi negocio. Vamos a ocultar esto. Otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, si yo aquí muestro el budget. Bueno, si muestro todas las medidas, ¿vale? Muestro tanto las ventas como el presupuesto, lo que puedo hacer es modificar este valor. Es decir, si yo tengo un presupuesto de 12 millones y el indicador me muestra que está en amarillo, quiere decir que está dentro del 50%, vamos a ponerlo
Vamos a dejarlo como estaba con el 10% porque el 50% es bastante elevado. ¿Vale? Se pondrán todos en rojo otra vez. Si yo este presupuesto, en lugar de haberlo presupuestado con 12 millones, yo hubiese presupuestado, por ejemplo, este valor en 5 millones, porque sé que siempre en el primer trimestre vendo mucho menos, pues se me recalcula automáticamente todos los valores, tanto la agregación como los indicadores de estos dos. Vale, este sería plantear un escenario de what if. En el otro caso sería plantear un escenario predictivo. Pues estos son los dos puntos fuertes que tiene esta herramienta. En cualquiera de los momentos, yo puedo decir que aquí únicamente quiero ver la tabla cruzada, me puedo dejar esta tabla cruzada por aquí, e incluir otro cálculo totalmente diferente de esta misma información que he importado antes. No tiene por qué ser con los mismos atributos ni con las mismas medidas. Este informe lo voy a poner que se vea únicamente en formato de gráfico. Tendría dos informes totalmente diferentes mostrándome información del mismo origen de datos. ¿Vale? A su vez, todos estos valores, por ejemplo, el producto, yo me lo puedo incluir aparte como un elemento de filtro. ¿Para qué? Para que toda esta información de mi cuadro de mando se vaya filtrando por lo que yo voy pulsando. Tanto el gráfico como el informe se van refrescando por la selección que yo voy haciendo. Puedo seleccionar uno o varios valores de este filtro para poder ver la información relativa a estos que yo voy seleccionando. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decirle que no. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos hecho ha sido una importación rápida, ha sido soltar directamente los datos dentro y ha sido la propia herramienta quien ha calculado qué valores son las métricas y qué valores son los atributos. Todo esto es totalmente personalizable, o sea, una vez importado yo puedo modificarlo, pero para que veáis que hay veces que los datos no son tan sencillos, que la estructura del fichero es cambiante, pues yo puedo ir decidiendo qué valores son los que yo voy a medir y qué valores son las dimensiones que son los adjetivos de esas métricas que voy a medir. Aquí tenemos el tipo de entrada del origen de datos. Como veis, está seleccionado el fichero y todos los demás están en gris. Esto es porque la versión gratuita de Cognos Insight únicamente permite realizar análisis a partir de ficheros. Si queremos ir a análisis de bases de datos o de paquetes de Cognos, pues tenemos que ir a otras versiones. Ahora después vamos a ver las diferencias entre las versiones, o sea que lo veremos mejor. Bueno, seleccionamos nuestro fichero, el mismo que hemos importado antes, ¿vale? Y aquí directamente nos aparece un preview de todos los datos que tenemos dentro. Como veo, pues tengo una columna de fecha, es un fichero muy sencillito. Tengo un estado, un empleado, un producto que se vende, las ventas que se han realizado y en lo que estaba presupuestado. ¿Qué ocurre? Tal y como nos ha importado el modelo antes, pues que me había creado el estado y el empleado como dos dimensiones aparte. Realmente no son dos dimensiones aparte, realmente es una jerarquía. En un estado hay varios empleados y todos esos empleados venden. Entonces, lo que voy a hacer ahora es importarme los datos y en lugar de importarlo como dimensiones separadas, decirle que el empleado tiene como padre a un estado. Aquí a la izquierda me aparecen todos los valores, los cuales él identifica, pues fecha, estado, empleado y producto como atributos. Y tenemos las ventas y el presupuesto que los identifica como medidas. En el caso de que nosotros creamos que esto es medida, pues como veis es bastante sencillo definir qué es uno y qué es otro. Le damos a siguiente y aquí lo que hace es definirme la estructura de esta estructura de cubo que voy a tener en la herramienta para poder analizar la información. Como veo, me ha creado 4 dimensiones totalmente diferentes. Este es el empleado, que es el que digo que tiene que estar debajo de estado. Pues simplemente con arrastrarlo debajo, como veis, ya se ha colocado como su hijo y ya tendría mi jerarquía, mi mapa de navegación creado. Toda esta información
se puede modificar en cualquier momento, puedo modificarle el nombre, el tipo de mapeo que se realiza sobre este valor y bueno, un poquito sobre cuál se busca, el tipo de dimensión, si es dimensión de fecha, es bastante configurable. Veamos a siguiente, me muestra un resumen de la información que va a procesar y cómo la va a procesar y le doy a importar. Realmente la única diferencia que tenemos desde esta importación a la anterior es esta dimensión que hemos creado de estado. Si hacemos una importación rápida, que al final es lo más sencillo para un usuario, para que no tenga que aprender a hacer nada, después o podemos analizar la información con los dos valores por separado, realmente el cruce va a ser el mismo porque un empleado solo pertenece a un estado, o podemos modificar esa información aquí en el panel de la derecha, donde le podemos decir, pues, le podemos definir estos valores de estas dimensiones y estos valores. Aquí tenemos otra pestañita que son las importaciones. Estas son las importaciones de datos que realizamos, por ejemplo, la que hemos realizado desde el fichero, pues es esta en concreto. Esta importación de datos la podemos programar para que se ejecute cada 5 minutos, cada hora, para que esté conectada con un botón donde yo le dé a recargar y recargue toda esta información. Le puedo decir que la información que existe la sustituya. Le puedo decir que la información que va a entrar es información nueva, con lo que esa información tiene que ser agregada a la ya existente. Pues bueno, todo esto es bastante configurable y es lo realmente importante a la hora de compartir estos informes, de compartir esta información. Cuando guardamos este fichero se guarda con una extensión propia que es CDD. Yo este fichero lo puedo guardar como, voy a poner análisis 1. Vale, como veo lo tengo aquí en el escritorio. Si yo este fichero me lo llevase a cualquier otra máquina, yo podría abrir esta información. Podría abrir esta información bien embebida la presentación de todos esos datos, ese gráfico, esa tabla cruzada que yo estoy mostrando. En el momento que yo quisiese refrescar esta información, necesitaría tener acceso al fichero que contiene estos datos en concreto. Pero como veis, la información se puede compartir de una forma pues muy sencilla. Toda la información la tiene igual desglosada por meses, desglosada por días, y con esta información yo puedo ir jugando igual que estaba jugando en donde he implementado este informe. No os he enseñado el cambio que hemos hecho. Como veis aquí, voy a la tabla. Como veis ahora me aparecen todos los estados y en cada uno de los estados me aparece colgando cada uno de los empleados que ha realizado ventas y tiene un presupuesto sobre cada una de las fechas que se están mostrando en el sistema. Este es el cambio que hemos hecho de realizar una importación rápida a una importación totalmente manual. Vale, voy a cerrar esto y vamos a seguir con la presentación. Aquí tenemos algunos ejemplos de cuadros de mando pues que se pueden llegar a hacer con Cognos Insight, solo con gusto. y bueno, como veis se puede personalizar muchísimo, se pueden incluir temas para el layout totalmente personalizados con imágenes de fondo. En este caso, esta imagen de aquí abajo a la derecha, lo que están haciendo es, han conectado IBM Cognos Insight con el mundo del social media. Lo que están haciendo es medir los tweets que se han escrito en el Wimbledon sobre los tenistas que han participado en él. Cognos Insight, ahora os diré qué versión, tiene conectores directos para conectarse a Big Data y poder analizar toda esta información que al final es un poco como lo plantea IBM. Toda esta información del social media es una cantidad bastante grande de datos, entonces lo plantea en el mundo de Big Data. Bueno, pues llegamos un poquito al punto 6, diferencia de versiones. Estas son las principales diferencias entre la Personal Edition, que es la versión con la que hemos realizado el ejemplo, la Standard Edition
que es una aplicación standalone igual, lo único que tiene alguna propiedad más, como que se puede conectar directamente a base de datos y se puede conectar también a informes de Cognos. Y tenemos también la versión más cara, que es la licenciada con Cognos Express y con Cognos Enterprise, que ya viene en las aplicaciones, viene tanto standalone como una aplicación web que se llama Business Insight, con la que se puede realizar exactamente lo mismo que con la aplicación desktop, con la aplicación de escritorio, pero se puede hacer todo a través de una página web en un servidor. Es decir, no me hace falta conexión, o sea, no me hace falta tener la herramienta ni tener los datos para poder realizar los análisis. Simplemente a través de un navegador yo puedo acceder a esta herramienta y realizar un análisis de la información que esté disponible en ese portal. Aquí abajo está el precio, pone $500, no sé yo si está muy actualizado, pero bueno, en el caso de que estéis interesados por cualquiera de estas versiones, por saber un poquito más o alguna pregunta, pues tenéis mi correo electrónico, mi teléfono, o sea que podéis poneros en contacto con nosotros y le echamos un vistazo. Y bueno, eso ha sido todo. Pasamos ya a las preguntas que tengáis. Espero haber sabido haceros llegar todo lo que quería comentaros y espero que se me haya entendido claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Efectivamente, como dice él, es el turno de preguntas, así que aprovechar que tenemos a un experto como él en Cognos para, bueno, profundizar en cualquier cuestión que tengáis. Así que ya sabéis, podéis hacerlo a través del chat, donde pone preguntas, las escribís, ¿vale? Mientras se van animando, Antonio, un par de preguntas. Sí. Coméntanos un poco a quién va dirigido Cognos, a qué tipo de empresa. ¿Es de cualquier tamaño? Quizás mejor para un tamaño en específico de empresa. Cuéntanos un poco. Sí, a ver, Cognos ahora mismo está en la versión 10, ¿vale? Te voy a hablar un poquito de cuando estaban por la versión 8. Estaba dirigida a empresas de un tamaño medio grande, ¿vale? Esta filosofía ha cambiado ahora con la versión 10. ¿Por qué? Porque la han separado en varios módulos. Entonces, cualquier pyme puede tener acceso a esta herramienta. Realmente tiene un precio bastante competitivo y lo han separado en módulos dependiendo del número de usuarios que tengan que hacer uso de esta herramienta. Entonces yo creo que está bastante bien dimensionada y cubre un poquito, a lo mejor no todo el abanico de tamaño de empresas, pero a partir de la mediana empresa sí está cubierto con alguna de las suites que pone a disponibilidad Cognos. Y ya que nos has comentado un poquito lo de la política de precios, amplíanos, ¿cuál es la política de precios de Cognos Insight? A ver, pues el licenciamiento depende de la versión, ¿vale? En este momento las más ofrecidas son Cognos Express y Cognos Enterprise. Todo depende de la tipología de usuarios que van a utilizarlo. Es decir, en Cognos Express está más orientado a tener un pequeño número de usuarios que tienen que interactuar con estos informes, pero puedes tener muchos usuarios a los que le llegue esta información. Le puede llegar en forma de PDF, le puede llegar en formato web, le puede llegar en varios formatos. Cognos Enterprise está un poco más pensado para que haya un gran número de usuarios que interactúan con toda esta información y que interactúan con la forma de crear esta analítica a partir de pues, unos modelos de datos o unos cubos que han sido predefinidos por un personal técnico. Perfecto. Y en cuanto a la integración con RPs, ¿qué RPs es recomendable tener para sacar el máximo rendimiento a esta herramienta o no depende tanto del RP? No depende del RP. Realmente, al final, cualquier aplicación es integrable con cualquier otra aplicación. Cognos no se conecta directamente, pero sí que hay conectores con los que se puede extraer la información
Cognos por defecto se conecta por ODBC, pero está claro que hay más conectores que ponen a disposición los propios fabricantes de los ERPs, de los CRMs o a donde se tenga que conectar, para que cualquier aplicación se pueda conectar y extraer los datos de ella. Lo ideal para cualquier herramienta, como IBM Cognos, porque todas estas herramientas se pueden conectar a donde sea, a donde esté la información. ¿Qué ocurre? Pues que si esta información o bien no está muy ordenada o va a ser muy costoso agregar toda esa información para la visualización que se le quiere dar, pues realmente el análisis va a ser poco óptimo. El rendimiento va a ser bastante bajo y va a ser pues costoso que te empiece a devolver datos una vez muevas un dato de un sitio a otro. Así que por eso se suelen utilizar herramientas de integración de datos para proyectos grandes de BI. ¿Para qué? Para crear un data warehouse donde se organice toda esa información que se quiera analizar, donde se agregue, se deje un poco unas tablas preparadas, unas tablas resumidas, y estas herramientas pues puedan realizar los análisis en unos tiempos pues muy pequeños. Perfecto. Tenemos una pregunta del público. Antonio nos pregunta, ¿se pueden hacer dashboards con cualquier nivel de complejidad en la versión Personal Edition? Sí, bueno, depende de lo que quiera decir cualquier nivel de complejidad. Se pueden crear dashboard a partir de distintos orígenes de datos, relacionando toda la información por dimensiones comunes. O sea que yo diría que sí que se pueden crear unos dashboards bastante complejos. Se puede relacionar la información entre los distintos widgets de cada dashboard, incluso por dimensiones externas a los orígenes de datos. Es decir, si yo tengo información repartida entre varios sitios y realmente esa información no se puede ligar, yo puedo inventarme el método para relacionar esa información y poder mostrarlo en un único dashboard. Perfecto. Y Antonio también nos pregunta en cuanto a los volúmenes de información que puede manejar la Personal Edition de forma óptima. Ajá. A ver, pues la Personal Edition está limitada. Está limitada únicamente de ficheros, como hemos visto, y el tamaño máximo de fichero es de 10 megas. ¿Vale? O sea que sí que viene limitada para realizar el análisis. La Standard Edition, que es la segunda versión, esta baratilla que había, esa se supone que la limitación la pone el hardware, ¿vale? No viene limitada. Lo único es pues los recursos que pueda agotar de tu sistema. De todas formas, esta aplicación está bastante bien pensada porque hay algunas aplicaciones pues que o bien paginan todo en memoria física o que directamente lo incluyen todo en memoria RAM y al final se producen unos desbordamientos. Pues esta herramienta está bastante bien pensada y optimiza todo, fusiona la memoria RAM con paginación en memoria y por eso dicen que es ilimitada, ¿vale? Es ilimitada el número de datos de entrada. Perfecto. Y otra pregunta. ¿Podrías decirnos qué tiene esta herramienta o qué diferencia esta herramienta de otras herramientas de BI, digamos, que lleve al usuario a elegir IBM Cognos? Pues a ver, depende de con qué herramientas de BI. Hay otras herramientas que han tomado la misma filosofía que Cognos Insight. Ahí la principal diferencia que te diría es el precio, pero tiene otras grandes diferencias, como yo creo que es la mayor sencillez de utilización, creo que es bastante más intuitiva que otras herramientas que conozco, y sobre todo la facilidad para compartir la información, ¿vale? Sobre todo en la versión gratuita y en la estándar, que en otras herramientas pues requieres de un servidor obligatoriamente para compartir toda esta información. Perfecto. Y háblanos un poquito de Modus. ¿Vosotros que operáis en toda España? Sí, Cuéntanos. operamos tanto en España como en Portugal. Tenemos oficina allí, pero trabajamos conjuntamente. Vamos en consultoría de todo tipo, de Business Intelligence, de integración de datos, trabajamos con Data Quality
Hemos entrado este año con proyectos de Master Data Management, o sea que también tenemos bastante conocimiento en este tipo de proyectos. Y ahora en este último año también hemos entrado un poquito en el mundo de Social Media Analytics. Perfecto. Para sacar rendimiento a toda la información, ¿no?, de las redes sociales, que está en boca de todos últimamente. Sí. Perfecto, pues no hay más preguntas del público, Antonio, así que bueno, primero de todo darte las gracias a ti por este ratito que has estado con nosotros. Por supuesto que estaros atentos porque vamos a ver a Antonio y a la gente de Modus más veces aquí en tecnowebinars.com, así que estaros bien atentos. Así que Antonio, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Venga, hasta luego. Y gracias a los que están con nosotros, los que han estado asistiendo en este webinar en directo. Os recuerdo que este webinar se está grabando y recibiréis un link con la grabación del mismo. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo a todos. Buen día.